De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Hoy vamos a meternos en un tema complicado, una herida que no cierra en el fútbol sudamericano. La violencia en las gradas, lo que pasó hace poco entre hinchas de Independiente, la Universidad de Chile, en plena Copa Sudamericana, que hasta se tuvo que suspender el partido, nos da pie para una discusión más profunda, creo yo, y muy necesaria. Sí, totalmente. Y la pregunta que nos trae hoy aquí es clave, resuena en todo el continente, ¿no? A ver, las sanciones que se están aplicando, como esto de descalificar clubes, le pasó a Independiente ahora, ¿son de verdad efectivas? ¿Alcanzan para empezar a frenar esta violencia que parece, casi parte del paisaje en nuestros estadios? ¿O será que necesitamos otra cosa, algo más estructural, que no sea solo reaccionar con el castigo cuando ya pasó todo? Mira, desde mi punto de vista, yo voy a defender la idea de que las sanciones que tenemos, incluso las más duras, como puede ser sacar a un equipo de una Copa Internacional, no solo son necesarias, sino que tienen un efecto disuasorio real. Y creo que es fundamental en el contexto que vivimos hoy en el fútbol de la región. Yo, en cambio, voy a sostener que esas sanciones, aunque suenen fuerte y salgan en todos lados, en el fondo son pura reacción. Llegan tarde y solitas no alcanzan. Voy a argumentar que no van a la raíz del problema y que necesitamos, pero urgente, cambiar el chip hacia la prevención, hacia soluciones de fondo, que duren. Bueno, entremos a ver eso entonces. Mi postura se basa en los hechos, ¿no? La descalificación de Independiente de la Sudamericana, después de esos incidentes, vergonzosos, es un ejemplo claro de una sanción necesaria. Y con un impacto que se siente, ¿eh? No es algo simbólico nomás. Estas decisiones mandan un mensaje fuerte. Hasta aquí llegamos, un tolerancia cero por parte de Conmebol, que es la que manda en el fútbol sudamericano. De hecho, salieron rápido a condenar la violencia y a prometer sanciones firmes. Pensemos en lo que significa deportivamente, quedarte fuera de un torneo así, de prestigio. Y ni hablar del impacto económico que eso trae. Son incentivos fuertes para que los mismos clubes se pongan las pilas, tomen medidas más serias para controlar a su gente. Y ojo, que la cosa no quedó solo en lo deportivo, Hubo consecuencias legales. La Cancillería de Chile informó que detuvieron a 101 chilenos y varios medios en Argentina decían que más de 300 hinchas de la U estaban bajo custodia. O sea, el sistema, en sus distintos niveles, sí reacciona cuando pasan estas cosas. La responsabilidad principal, insisto en esto, tiene que caer en los clubes y en cómo se comportan sus hinchas. Y las sanciones duras son la forma más directa, la más lógica, que tiene el sistema para exigirles que se hagan cargo. Sí, entiendo esa lógica de la responsabilidad y, es obvio que hay que hacer algo. Pero déjame plantearlo distinto. La descalificación, que sí, impacta, es una medida que siempre llega después. El daño ya está hecho. El partido se tuvo que suspender, las imágenes eran, un caos total, gente corriendo por las gradas, algunos con palos, tirando cosas, hubo heridos. La Cancillería chilena habló de 19 de sus compatriotas en hospitales, el estadio mismo quedó dañado. La sanción no evitó nada de eso, simplemente castigó al club responsable. Después, mi punto central es que este enfoque, tan centrado en reaccionar, no toca las causas profundas que permiten que esto pase una y otra vez. ¿Hubo fallas de seguridad? Es que es obvio que sí. ¿Cómo puede ser que entren palos a mi estadio? ¿Estaban bien separadas las hinchadas? Porque se dijo que hinchas de Independiente se metieron en la zona visitante después de provocaciones. La sanción al club, así sola, no responde estas preguntas, que son cruciales, y tampoco asegura que mañana no pase lo mismo en otro estadio, con otros equipos. Por eso dudo mucho de que sirva a largo plazo si no va de la mano con estrategias de prevención fuertes. Que la misma Conmebol tenga que salir a prometer sanciones firmes, para mí eso ya te dice que el problema es recurrente, que lo de antes no funcionó del todo. Lo que hace falta es un enfoque más completo. Prevención en serio, trabajo social con las barras, revisar a fondo cómo se organiza la seguridad y que todos se hagan cargo de forma más proactiva, ¿no? No solo reactiva. Clubes, organizadores, la policía.
todos. Entiendo perfecto la preocupación por prevenir, claro, y la necesidad de actuar antes. Nadie quiere llegar a la sanción, obviamente, pero tampoco podemos subestimar el poder disuasorio que sí tienen estas medidas. El miedo a una sanción tan fuerte como una descalificación, con el perjuicio enorme que te causa en lo deportivo y en lo económico, sí actúa como un freno para los dirigentes de los clubes y, por rebote, influye en cómo se comporta una parte importante de los hinchas. El caso de Independiente, aunque sea lamentable, se vuelve un ejemplo para todos los demás en la región. Ahora saben, de forma bien concreta, que la violencia de su gente puede costarles carísimo. Quedarse afuera de las copas, perder prestigio, perder plata. Es una forma clara de decir, o controlan a sus hinchas o se aguantan las consecuencias más duras. Reconozco que no es un sistema perfecto, para nada, pero es una herramienta potente y necesaria que tenemos para pelear contra este flagelo. Francamente dudo que esa disuasión sea tan efectiva como dices, al menos no en el momento clave. A ver, si lo fuera, ¿cómo explicamos que esto siga pasando? Y con esta gravedad. Las imágenes de Avellaneda hablan por sí solas. Describen un caos total, hinchas, fuera de sí, corriendo semidesnudos, con palos, tirando cosas, insultándose, agrediéndose. La violencia explotó durante el partido. En un momento en que la posibilidad de una sanción ya era algo conocido por todos, no era ninguna sorpresa. Es evidente que para esa gente, los que estaban ahí metidos en la violencia, en ese instante, el miedo a que descalifiquen a su club no fue suficiente para frenarlos. Y eso te indica que la pasión desbordada, la dinámica de grupo violenta o vaya a saber qué otros factores que hay debajo, pudieron más que cualquier cálculo racional sobre las consecuencias para el equipo. Capaz que la disuasión funciona a nivel dirigencial, no sé, para planificar, para invertir en seguridad, puede ser, pero parece fallar justo en el centro del problema, en la tribuna, en el momento del enfrentamiento. Pero entonces, a ver, ¿sobre quién tiene que caer la responsabilidad final? El eslabón más lógico, el más directo, siguen siendo los clubes. Son ellos los que acreditan a sus barras, los que se benefician con la plata que dejan cuando van a la cancha y los que tienen la obligación primera de garantizar, dentro de lo posible, claro, un ambiente seguro en su estadio cuando juegan de local. Quiero recalcar esto, los clubes tienen una responsabilidad directa, ineludible, sobre cómo se portan sus hinchas acreditados dentro del estadio. Por eso, la sanción directa al club, aunque duela, aunque pueda parecer injusta para la mayoría de los hinchas que van en paz, es la forma más directa y efectiva que tiene el sistema para exigirles esa responsabilidad y para forzarlos a poner medidas de control mucho más estrictas, más eficaces. Sí, reconozco ese punto sobre la responsabilidad del club. Por supuesto que la tiene, nadie lo niega. Sin embargo, poner toda la carga en el club y en la sanción que viene después, corremos el riesgo de simplificar demasiado un fenómeno complejísimo como el de las barras bravas. Estos grupos organizados de hinchas que muchas veces operan con lógicas propias, ¿no? A veces desconectadas del interés deportivo del club y más bien vinculadas a factores sociales, económicos, hasta delictivos, que están fuera del fútbol. Y además, las sanciones de ahora toman en cuenta de verdad si hubo fallos de organización o de seguridad que no son culpa solo del club local. Vuelvo a preguntar, ¿cómo entraron esos palos, esos objetos, al Estadio Libertadores de América? ¿El operativo de seguridad, que seguramente implica una responsabilidad compartida con la policía, estuvo bien planeado y ejecutado? ¿La separación de las hinchadas funcionó como debía? ¿O hubo alguna negligencia ahí, en el diseño, en la implementación? Culpar y sancionar solo al club puede ser una simplificación peligrosa que no nos deja ver y corregir otras fallas del sistema que son clave para prevenir la violencia de verdad desde la raíz. ¿No crees que enfocar solo en el club es simplificar un problema que tiene raíces mucho más profundas, ignorando fallos de organización que permitieron que todo escalara? Es un argumento de peso, sin duda, y la complejidad es innegable. Sin embargo, el sistema disciplinario no se limita solo a descalificar clubes por lo que hacen sus hinchas. Busca ser más amplio, actuar en distintos niveles cuando se pasan los límites. Y aquí podemos traer otras noticias recientes del fútbol latinoamericano que lo muestran. Por ejemplo,
Se habló de suspensiones importantes a varios jugadores de Uruguay, figuras conocidas como Darwin Núñez, por meterse en peleas en la Copa América pasada. Eso demuestra que el sistema también aplica sanciones individuales cuando toca, buscando responsabilidades personales más allá de las grupales o las del club. O sea, no es solo castigar al club por sus hinchas, sino también sancionar a los propios jugadores cuando se portan mal. El sistema, con sus defectos, está activo y aplica castigos a distintos actores, mostrando que hay una voluntad de mantener cierto orden, cierto respeto por las reglas. Ahora bien, justo esa mezcla de noticias que mencionas es lo que a mí me genera más dudas sobre si el sistema actual es suficiente y dónde pone el foco realmente. Por un lado, tenemos estos episodios de violencia cruda y las sanciones que vienen después. Lo de Independiente, lo de los jugadores uruguayos, incluso vemos casos fuera del deporte muy graves que salpican al fútbol, como la noticia del arresto de Omar Bravo, el exfutbolista mexicano, en Estados Unidos por cargos serios. Pero al mismo tiempo el fútbol latinoamericano vive momentos de éxito, de festejo. La selección femenina de Brasil que la rompe y gana la Copa América con Marta, una leyenda, como figura. Bolivia, que logra una clasificación histórica al repechaje para el Mundial, los clubes brasileños que andan muy bien en las copas, un aumento fuerte en lo que se gasta en pases en ligas como la Argentina, jóvenes talentos sudamericanos que siguen atrayendo a los grandes de Europa. Aquí es donde veo una contradicción fundamental. Mi pregunta es, ¿está el sistema de verdad enfocado en solucionar los problemas estructurales de fondo, como esta violencia crónica en las tribunas? ¿O simplemente reacciona de forma puntual para la foto a los escándalos más grandes, mientras por otro lado celebra los éxitos deportivos y económicos? Suspender a un par de jugadores por una pelea o descalificar un club por un incidente gravísimo ataca realmente la estructura social, cultural, organizativa que permite que la violencia organizada de los hinchas siga siendo un problema tan pegado a nuestro fútbol en tantos países. Me parece que no necesariamente. Son como curitas sobre una herida que necesita cirugía. Por eso insisto tanto en que necesitamos otros enfoques. Y sobre todo que complementen a las sanciones. No alcanza con castigar después. Necesitamos invertir plata, cabeza, voluntad política en medidas preventivas serias, que se sostengan en el tiempo. Hablo de programas educativos para las hinchadas, de trabajo social en las comunidades de donde salen muchos de los miembros de las barras, de mejorar de forma urgente y significativa la infraestructura de seguridad en los estadios, poner tecnología que sirva, personal mejor capacitado, mejor pagado. Se trata de construir con paciencia, una cultura distinta alrededor del fútbol, una donde la violencia simplemente no entre. Y eso, una sanción, por más dura que sea, no lo puede lograr sola. Es una tarea difícil, larga, pero indispensable. Claro que la prevención es lo ideal y comparto totalmente la importancia de esas medidas que propones. Sería fantástico vivir en un mundo donde no hiciera falta hablar de sanciones porque la prevención funcionó al 100%. Sin embargo, volviendo al mundo real y enfrentados a actos de violencia extrema como los que vimos, lamentablemente en Avellaneda, estamos hablando de hinchas con palos dentro del estadio, de decenas de heridos, de invadir el sector visitante, las sanciones punitivas, las sanciones firmes, se vuelven indispensables. Funcionan como último recurso, es verdad, pero también como una señal inequívoca y necesaria de que hay límites que no se pueden cruzar así nomás. Son la forma que tiene la comunidad del fútbol de decir basta, de dejar claro que la violencia tiene consecuencias graves, inaceptables. Permitir que estos actos queden sin castigo o que se diluyan con argumentos que le quiten responsabilidad a quien la tiene. La prevención tiene que ser nuestro norte a largo plazo, sin duda. Pero la sanción es la respuesta necesaria, inmediata, frente a la violación flagrante de las normas más básicas de convivencia. Frente a la barbarie que se vio, ¿podemos realmente darnos el lujo de no tener una respuesta punitiva fuerte? Yo creo que no. Para resumir mi postura en este intercambio, aunque reconozco que la violencia en el fútbol es un problema tremendamente complejo, con muchas causas, muchos ángulos, sostengo que las sanciones actuales, incluyendo las más drásticas como fue la descalificación de Independiente, son herramientas cruciales, absolutamente necesarias. Son fundamentales para ser responsables directos a los clubes por lo que hacen sus seguidores y al mismo tiempo actúan como un
un disuasivo importante ante la posibilidad real de enfrentar consecuencias deportivas y económicas que pueden ser devastadoras. No son la única solución, estoy de acuerdo en eso, pero son un componente indispensable del sistema que tenemos hoy para intentar contener y castigar la violencia extrema. Y yo reafirmo mi visión. Las sanciones actuales, como se aplican mayormente, son insuficientes. Se quedan cortas porque se enfocan en los síntomas y no van a la enfermedad de raíz. Son, sobre todo, reactivas. Llegan tarde. Y ese supuesto efecto disuasorio es como mínimo muy cuestionable si vemos cómo siguen pasando estos incidentes y con qué gravedad. Para lograr un cambio de verdad, un cambio sostenido, para evitar que se repitan tragedias como la que casi se vivió en ese partido Independiente Universidad de Chile, es imperativo abordar las causas profundas del problema. Y esto exige un compromiso real, sostenido, con estrategias preventivas, educativas, sociales, y una reforma estructural profunda en cómo se organiza el fútbol sudamericano, en la seguridad, en la cultura que lo rodea. El castigo solo, por más duro que sea, no va a curar esta herida tan profunda. Creo que más allá de nuestras diferencias en el énfasis, en cómo valoramos las herramientas que hay ahora, ambos coincidimos, sin la menor duda, en la gravedad extrema del problema de la violencia asociada al fútbol en nuestra región, y también coincidimos en la enorme complejidad que significa encontrar soluciones definitivas, soluciones que de verdad funcionen. Exactamente. Y es llamativo, ¿no? Casi esquizofrénico ver cómo, en el panorama reciente del fútbol latinoamericano, conviven estas noticias tan distintas que mencionamos. Por un lado, la violencia cruda de Avellaneda, las sanciones a jugadores uruguayos, casos personales graves que tocan a figuras del deporte. Y por el otro, los éxitos deportivos que resuenan, como el de Brasil en la Copa América Femenina, la clasificación histórica de Bolivia al repechaje, el buen momento de los clubes brasileños en las copas o el dinamismo creciente del mercado de pases. Esta dualidad es un reflejo claro de las tensiones, las contradicciones y los enormes desafíos que todavía enfrenta el fútbol en Sudamérica. Sin lugar a dudas, el análisis sereno, profundo, de estos eventos, de sus causas de fondo y de sus consecuencias a corto y largo plazo, merece una reflexión continua, comprometida, de parte de todos los que estamos involucrados. Dirigentes, jugadores, hinchas, autoridades, medios de comunicación, todos. Invitamos entonces a nuestra audiencia a considerar los argumentos que hemos expuesto hoy, a profundizar en el material disponible sobre estos temas y a seguir explorando las múltiples y a menudo contradictorias facetas que presenta este mundo apasionante, pero también conflictivo, del fútbol latinoamericano.